Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Buenos días. buenos Hola, días, profe, ¿cómo buen están? día. Hola, hola. ¿Terminaron recién con fisio? Me dijeron hace muy poquito, Sí, ¿sí? Ya, entonces esperemos un par de minutos más. Empezamos este paso a las 10:05, así que si alguien quiere ir al baño mientras tanto, o ok. necesita ir a tomar un café o alguna cosa, aproveche de hacerlo ahora. Esperemos unos minutos a que todos ingresen y, y a las 10:05, ¿ya? Son las 10:03, a las 10:05 empezamos.
Hola, ya. Ahora sí, parece que ya estamos todos, ya han ingresado casi todos a la sesión de hoy. Así que, y ya pasó un ratito desde que terminaron la parte de oficio, así que yo creo que ya podemos empezar para que no nos demoremos más, porque tenemos hartas cositas que revisar. ¿Sí? Y ve mi pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profe. Muchas gracias, sí, estupendo. Ya. Se ve la pantalla. Entonces, recuerden que según los instructivos nuevos que enviaron, todos tienen que tener su nombre ahí para identificarlos, ya porque la vez pasada alguien, no me acuerdo si en este curso o en otro, en todo caso, pero fue que alguien ahí tuvo problemas y salía con otro nombre, entonces para que no haya problemas después en la lista y esas cosas de asistencia, ¿ok? Con cada uno con su nombre correspondiente, así que verificar que aparezca su nombre ahí en la identificación de Zoom, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a empezar. Se ve la pantalla, se ve la guía. Esta es la misma guía que ustedes tienen. Aquí yo la tengo en formato Word, eso sí. Ustedes la tienen en PDF, que como se la mandamos a ustedes para que sea un poquito más liviano, no pese tanto para Canvas, que tiene poquito espacio. Entonces, se ve ahí la guía y como siempre empieza la introducción, los objetivos, cuáles son los objetivos para hoy y un cuestionario ahí preparatorio. Si alcanzamos, vamos a revisar el cuestionario que está aquí, ¿ok? Hasta el momento solo 9 personas lo han respondido, muy poquita gente, ¿ok? Lo ideal es que esto usted lo responda antes de esta parte, ¿ok? Antes de la parte del laboratorio, ¿ya? Antes de que estemos aquí en Zoom. ¿Para qué? Porque como ustedes inmediatamente, como dice aquí, ustedes responden y lo envían, le entrega el feedback y les da ahí las respuestas correctas y las incorrectas. Si usted se equivocó en alguna cosa y no sabe por qué se equivocó y decía, pues yo estaba seguro, por ejemplo, no sé, que eso que está marcado ahí era la lámina propia y no sé por qué me la marca como incorrecto. Entonces, ustedes después en esta instancia pueden preguntar justamente por ese tipo de detalles, ¿ok? Y podemos revisarlo. Entonces, la idea es que ustedes lo respondan antes y que lo hagan también solitos, ¿ok? De manera individual, porque así uno sabe qué es en verdad lo que sabe y lo que no sabe, y no lo que sabe o no sabe su compañero o compañera, ¿ok? Sino que lo que saben ustedes. Así que por favor respondan el cuestionario, ojalá antes, ¿ok? De esta instancia. Además que no siempre alcanzamos a revisar el cuestionario porque de repente tenemos muchas cosas que ver y no lo alcanzamos a revisar. Entonces, respóndanlo antes. La idea es que ustedes sean más autónomos este semestre, ¿ya? Ahora, de las actividades, dice aquí que lo que tenemos que hacer es observar los tejidos que se muestran en las imágenes, diagnosticarlos, identificando capas o estructuras, ¿cierto? Y o estructuras que lo componen. Entonces, la primera imagen corresponde a esófago, después está imágenes de estómago, después hay de hígado, de intestino delgado y luego de intestino grueso, ¿ok? Y al final, si ustedes ya revisaron la guía, van a ver que ahí en la actividad 2 tienen una serie de links que en el PDF que les mandamos solo basta posicionarse arriba del link, uno pincha y los lleva de inmediato al link de la imagen, ¿ok? Y ustedes tienen ahí imágenes de microscopio virtual que pueden recorrer, ¿ok? Y están en el mismo orden que las imágenes de la guía, o sea, el primer link corresponde a un corte de esófago, el segundo corresponde a un corte de estómago, el tercero a un corte de hígado, el cuarto es intestino delgado y el último intestino grueso, ¿ok? Estás en el mismo orden, para que no se pierda, ¿ya? De cuáles son las estructuras. Entonces, la idea de esto es que después uno pueda recorrer, porque aquí el microscopio virtual permite hacer zoom en la imagen, permite posicionarse en ciertas áreas que queremos ver, ¿se fijan? Y incluso hay algunos tipos de microscopio virtual que permiten que uno pueda hacer mediciones o que pueda marcar estructuras, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si uno le gustó esta parte de la imagen y quiere, por ejemplo, luego
ensayar y etiquetar cosas, entonces uno puede, por ejemplo, hacer un pantallazo, ¿cierto? Y guardar la imagen, ¿ok? Entonces pueden guardar la imagen, por ejemplo, en un PowerPoint después y ustedes etiquetan, y si tienen alguna duda de qué es alguna cosa, nos pueden preguntar, amigo a la profe Corina, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, ¿qué era eso, profesora, que está ahí, que no lo puedo reconocer? Entonces, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes después recorran, cuando sea la prueba, la gincana, vamos a usar también estas mismas imágenes de microscopio virtual o de otros microscopios virtuales también, ¿ok? Imágenes de la guía, podemos usar ahí distintos tipos de imágenes, así que vayan buscando, vayan ensayando, mirando, mientras más miramos las imágenes de los cortes histológicos, más nos va a quedar en nuestra memoria cuáles son las estructuras, ¿ok? Así que hacer el recorrido, identificar estructuras, ¿ya? Entonces vamos a partir por esta que es la de esófago, y dice aquí que en la imagen panorámica está, reconozca y nombre las distintas capas que forman el esófago. Vamos a reconocer las que se vean ahí, ¿ok? Dice, y fíjese en el tipo de epitelio de revestimiento y clasifíquelo. ¿Qué elementos son característicos de la submucosa? Entonces acá tenemos estas imágenes de acercamiento, una donde vemos el epitelio con un poco más de aumento, y aquí vemos un acercamiento de la submucosa para que veamos también las estructuras que hay ahí, ¿ya? Entonces vamos a poner un poquito más de aumento para que se vea mejor, ¿ok? Y podamos reconocer bien las estructuras. Ahí yo creo que con ese aumento ya está bien. Y acá, fíjense ustedes, se alcanza a ver. ¿Qué se alcanza a ver? Ahí está este epitelio de revestimiento, que es este mismo que está acá en la foto de acercamiento. Luego hay tejido conectivo, eso que está ahí, ¿sí? Y luego hay tejido muscular. Cuando vemos en el acercamiento nos damos cuenta que es tejido muscular liso. Si no se acuerda cómo identificar el tejido muscular liso, tiene que volver a la materia que vimos el semestre pasado, cuando vimos tejido muscular, y nosotros veíamos que el tejido muscular liso, por ejemplo, tiene forma fusiforme. En el corte histológico no siempre se puede ver esa forma, porque si no está marcada la membrana plasmática, es difícil. Entonces, ¿qué identificamos? La forma de los núcleos, ¿ok? Que son ovalados, un poco estiraditos, como eso que vemos ahí, ¿sí? Células que están muy cercanas, muy poco tejido conectivo entre ellas, ¿sí? Un solo núcleo y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, si no recuerda cómo es el tejido muscular liso, o como el tejido muscular estriado, esquelético, el estriado cardíaco, todo eso va a tener que volver a repasar, ¿okay? Porque nosotros asumimos que ustedes ahora ya esa parte de la materia ya la dominan, ¿okay? Entonces, ¿cómo reconocer esas estructuras que ya vimos anteriormente? Obviamente, por las mismas cosas que ya vimos y que ya sabemos, entonces reconocer, ¿ok? Ya, entonces ahí tenemos, en la foto de acercamiento está toda esa parte que está ahí, ¿sí? Todo ese primer segmento que va a corresponder, por lo tanto, si ahí está el epitelio de revestimiento que reviste a la superficie interna del esófago, eso quiere decir que esta parte que está aquí adentro, ¿cierto? Es el interior, eso que está más blanquito. Por lo tanto, si esta es la parte más interna, ¿cuál capa será? ¿Cuál es la capa más interna en el tubo digestivo? La mucosa. La mucosa. Muchas gracias, Rubí. Y Victoria, que también ahí me respondió, la mucosa. Entonces, eso que estamos viendo es mucosa. Esa capa de la foto de acercamiento, entonces, es la mucosa, ¿ya? Entonces, mucosa aquí, mucosa allá más, con más acercamiento. Luego de eso, nosotros sabemos que donde termina esa capa de tejido muscular liso de la mucosa, que es llamada muscular de la mucosa, comienza la submucosa, o sea, empezaría más o menos por aquí, ¿cierto? Porque ahí ya no está tan rosadito, ¿cierto? Ese rosado más intenso está hasta por ahí, después ya no. Entonces, se ve eso en la submucosa. Ahora, si yo me pierdo un poco y no estoy segura de si estoy viendo la submucosa del esófago o no, puedo buscar estas estructuras que están aquí en la foto de acercamiento. Eso, que son glándulas, ¿ok? Glándulas, que tienen un componente mayoritariamente mucoso. De vez en cuando uno ve alguna célula serosa, pero en general son más bien mucosos, ¿ok? Profe, Dígame, y la estructura que está al lado es el, ¿eso es gigante? ¿es el plexo nervioso de Meissner? ¿Eso es gigante, dices tú? ¿Eso? Sí, sí, ¿o no? Eso que está ahí, que es lo mismo que está acá, es un conducto excretor, el conducto excretor de esta glándula,
Lo que pasa es que si tú te fijas en la foto de acercamiento, se nota un poco mejor. Este conducto excretor está un poco dilatado, está un poco abierto. Tiene ese color blanco y hay un poco de material rosado muy tenue adentro porque es la secreción que produce esta glándula, ¿ok? Y está un poco dilatado, probablemente aquí está un poco obstruido en alguna parte ese conducto y se dilató, ¿ok? Porque se llenó de la sustancia mayoritariamente mucosa que produce esta glándula. ¿Okay? Entonces, esto no debería estar así tan dilatado, ¿okay? Es acción nada más de algún problema que tuvo esta persona, ¿ok? Pero ese es el conducto excretor, que va así y después va ascendiendo hacia la parte superficial, debería ir en esta dirección, hacia allá, hacia la superficie, ¿ok? Entonces, son conductos excretores pero dilatados. Ya vamos a ver los plexos, ¿ok? Ahí cuando los podamos identificar se los voy a mostrar. Entonces, bueno, esa es la submucosa. Y luego, eso que sigue ahí es tejido muscular, ¿ok? Y luego del tejido muscular, que es la capa muscular, que tiene dos orientaciones de sus células musculares. Una va en orientación, si este es el tubo, ¿ok? Este es, por ejemplo, un pedacito de esófago. Hay células que van así, orientación circular, rodeando. Y otras que van así, orientación longitudinal, van a lo largo, ¿sí? Del tubo. Entonces, normalmente en todo el tubo digestivo, excepto el estómago, solo hay dos capas de tejido muscular en la capa muscular. Una capa circular interna y una longitudinal externa. ¿Ok? Eso es válido entonces para el esófago. Ahora, en el caso del esófago, esa capa muscular puede ser de tejido muscular liso o puede ser de tejido muscular estriado, del tipo que llaman visceral, que histológicamente es el mismo que el esquelético, solo que le llaman visceral porque no está asociado a esqueleto, sino que a una víscera, que en este caso es el esófago, ¿ok? Pero es lo mismo, histológicamente es exactamente lo mismo, ¿ok? Pueden haber de esos dos tipos entonces, tejido muscular estriado o tejido muscular liso. Entonces depende del segmento del esófago que estemos viendo, es el tipo de tejido muscular que hay. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo un segmento de esófago que está más cerca del estómago, como desde el estómago en adelante, en esa capa solo hay tejido muscular liso, entonces el último tercio, el tercio inferior del esófago, debe tener también ese mismo tipo de tejido muscular, para que pueda haber una continuidad de tejido. ¿Ok? Ahora, en la parte superior del esófago, como el esófago es la continuación de la faringe, y en la faringe hay tejido muscular que es estriado, que yo les comento que también le llaman de tipo visceral o esquelético, en este caso sería lo mismo. ¿Okay? Como hay tejido estriado, para ver una continuidad de tejido con la faringe, el primer segmento del esófago, o sea, el esófago superior, también tiene este mismo tipo de tejido muscular, estriado. Pero en el segmento medio del esófago es donde cambia. Vamos cambiando poco a poco de tejido muscular estriado a tejido muscular liso. Entonces coexisten los dos tipos de tejido muscular, ¿ok? En la parte media del esófago. Entonces, en el esófago depende de qué parte del esófago estemos viendo, es qué tipo de tejido muscular hay ahí, ¿ok? Ahora, luego de eso, también hay una adventicia o una serosa, también también les digo porque es diferente dependiendo del segmento del esófago que veamos. En casi todo el esófago hay adventicia. O sea, eso quiere decir que luego de la capa muscular hay solo tejido conectivo en la capa más externa, cosa que no se alcanza a ver en esta foto. ¿Okay? No se alcanza a ver ahí la adventicia. Pero si nosotros ya estamos cerca del estómago, o sea, en el segmento del esófago abdominal, el que pasa después del diafragma, ¿sí? Esa parte del esófago que es así chiquitita, ahí hay serosa, porque ahí, como en el estómago tiene serosa por continuidad de tejido, en ese segmento del esófago también alcanza a cubrirlo, además del tejido conectivo que teníamos en la adventicia en todo el resto del esófago, una pequeña capa de epitelio de revestimiento plano simple, epitelio que se llama mesotelio. Entonces, como hay mesotelio, un epitelio de revestimiento plano simple, entonces, ¿sí? Más tejido conectivo, entonces eso se llama serosa. ¿Okay? Entonces, solo el esófago abdominal tiene serosa, el resto del esófago no. ¿Ya?
Ahora, esto decíamos es una glándula esofágica, entonces que se encuentra en la submucosa. Ocasionalmente también en la mucosa, en esta parte que es la lámina propia, que es esta parte de tejido conectivo, también puede encontrarse a veces algunas glándulas en el esófago, entonces, pero eso es también en la parte abdominal y específicamente en la región cardial, que es el segmento de esófago el que se une al estómago. ¿Okay? Entonces ahí en esa parte hay algunas glándulas también, en la mucosa, además de haber en la submucosa. ¿Okay? Acá, por ejemplo, no vemos, por lo tanto, no estamos viendo la región cardial, ¿okay? Porque no se ve, al menos en esta parte, ninguna glándula aquí, en la lámina propia de la mucosa. Ahora, muscular de la mucosa dijimos que es músculo liso, y por último, clasifiquemos el epitelio. Este epitelio de revestimiento que está aquí, es un epitelio de revestimiento, como ven ustedes, estratificado, porque se ve que hay muchas capas, ¿ok? Es plano, si nos fijáramos aquí en la capa más superficial, que no alcanzamos a ver muy bien porque está un poquito ya difusa la imagen, pero si ustedes se fijan ahí se alcanza a ver un núcleo, por ahí otro, o sea, la última capa, la más superficial, todavía tiene núcleos, ¿ok? Por lo tanto es plano y es no queratinizado. Está un poquito roto el tejido porque en el esófago, a veces cuando comemos cosas muy duras, ¿cierto? Se va rompiendo un poco, entonces se puede ver un poquito roto en esta parte, ¿ok? Pero no hay un estrato córneo, por lo tanto no hay más queratina, o sea, es un epitelio de revestimiento plano, no queratinizado, ¿ok? Y estratificado. Ahora, si ustedes se fijan, es súper ordenada la mucosa en el esófago. Está el epitelio, la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo, y luego tenemos la muscular de la mucosa. Súper ordenadito. Eso en el resto del tubo digestivo ya no es tan ordenado, porque la lámina propia y el epitelio a veces se nos confunden un poco, están muy cercanos, están muy interrelacionados, y la muscular de la mucosa a veces suele ser más pequeña y no se nota tanto. Entonces, lo ideal siempre es ver bien cómo es el esófago histológicamente para que se nos haga más fácil identificar las estructuras en el resto del tubo. Entonces, esófago se lo tienen que aprender muy bien, ¿cierto? E identificar las estructuras porque así va a ser más fácil. Si vamos a la imagen de microscopía virtual, Fíjense ustedes, aquí sí vemos completito el esófago, ¿ok? Pero está al revés de la que veíamos en la imagen de la guía. En la imagen de la guía teníamos a la mucosa por acá, y acá tenemos a la mucosa aquí abajo, o sea, está de cabeza, ¿sí? Y les quedó doblado así, entonces parece que fuera, en realidad, ¿cierto? Como esto es un tubo, uno pensaría que esta es la parte interna, ¿ok? Y esta es la parte externa, entonces hay que recordar bien la histología para que no nos confundamos, porque a veces la forma en que les queda puesto el órgano, vamos a mirar, Juliet, sí. La forma en que está puesto el órgano hace que uno se confunda, entonces fijarse bien en, eh, donde podemos reconocer a las estructuras propias de cada capa, ¿ok? Entonces, fíjense aquí. ¿Qué nos aparece por acá? Aparece este epitelio de revestimiento, miremos la mucosa, primero, ¿ya? Ya vamos a ver los plexos, sí, vamos a hablar de los plexos también. Si reconocemos algunos lo vamos a mostrar. Estas imágenes de microscopía virtual a veces se demoran un poco en armar, así que si sus computadores no son muy rápidos o el ancho de banda no es muy bueno, paciencia, ¿ok? Porque a veces se demora un poco en armar, ¿ya? Porque pesan mucho estas imágenes, entonces, pero son de súper buena calidad y lo bueno es que la podemos ampliar mucho. Entonces, y además aquí se ve dónde estamos posicionados, ahí se ve el cuadradito, entonces sabemos dónde estamos y no nos perdemos. Fíjense ustedes, epitelio. Aquí tenemos a nuestro epitelio de revestimiento que estábamos mirando, ¿sí? Ahí estaría la lámina basal, ¿cierto? Donde se apoya este epitelio de revestimiento. Estas son las células basales del epitelio y vamos aquí ascendiendo, perdón, y nos fijamos que la capa más superficial todavía tiene núcleos.
Ahí vemos un núcleo, aquí vemos un núcleo que se está desprendiendo, una célula, perdón. Porque les decía yo que en el esófago, como hay mucha fricción de los alimentos que uno come, a veces se rompe, entonces, pero eso nos ayuda a ver bien la forma de las células, ¿se fijan? Células muy, muy aplanadas. Entonces, vemos el epitelio súper, súper bien, ¿ya? ¿Qué más vemos? Nos vamos aquí, ahí está la lámina basal, se supone ahí se ve apenas una línea, así que una lámina basal chiquitita. Luego, tejido conectivo de la lámina propia, hay algunos vasos sanguíneos pequeños, ¿se fijan? Se ven los eritrocitos adentro. Y luego, miren, la muscular de la mucosa, esa capa de músculo liso que está ahí, la muscular de la mucosa. Luego de eso, nos encontramos con la submucosa, que aquí tiene tejido conectivo que es un poco más denso, ¿ok? Un poquitito más denso, ¿se fijan? Muchas bandas de colágeno, por eso está tan rosado, ese rosado tan intenso. Hay algunos vasos sanguíneos también, ¿sí? Hay pequeños vasitos sanguíneos por todas partes, como ven ustedes en la submucosa, y de vez en cuando se ve algunos pequeños grupos como ese, ¿sí? O como eso que está ahí, se fijan que es una banda de tejido diferente, que no es un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y que corresponde al plexo nervioso, en este caso, ¿cierto? El de Meissner. Plexo nervioso que es conocido también con el nombre de plexo submucoso, ¿ya? El nombre se me está un poco enlenteciendo esto, así que de nuevo. El nombre del plexo, nombre antiguo, plexo de Meissner, que es el nombre con nombre propio, ¿ok? Pero nombre nuevo, plexo submucoso, que es un poco más fácil porque además nos acordamos que el plexo nervioso que está en la submucosa, ¿ok? Se llama submucoso, por eso mismo, ¿ya? Entonces así se ve ese plexo. Eso que está ahí, mostrando ahí con la manito, eso es el plexo nervioso, ¿ok? Ahora, ¿qué más vemos? Si seguimos por acá, se fijan, vamos avanzando. Nos encontramos con el tejido muscular. Fíjense ustedes, acá vemos la capa circular interna y vemos cómo tenemos las células que tienen ahí núcleos, ¿cierto? Núcleo, en algunas partes no alcanzamos a ver núcleo porque el corte probablemente pasó por un lado donde no hay núcleos, ¿sí? Se ven algunos vasos sanguíneos, o sea, hay algo de tejido conectivo, no mucho, pero hay. Seguimos avanzando mientras se va acomodando también la imagen. Y si ustedes se fijan, pasamos por un sector donde hay tejido conectivo, algunos vasos sanguíneos, por lo tanto estamos justo en una parte donde termina la capa circular interna de la capa muscular y empieza la capa longitudinal externa, donde vemos núcleos alargados, ¿sí? Donde vemos núcleos alargados, vemos células que se ven de esta forma, ¿cierto? Tanto especial, como vemos ahí, ¿sí? Y vemos que cada célula tiene un núcleo ahí más o menos al centro, ¿sí? Si nosotros queremos saber si este tejido es tejido muscular estriado o liso y no lo reconozco bien, me cuesta un poco, puedo volver a la muscular de la mucosa, que sabemos que es de músculo liso, ese es músculo liso, y comparamos. Entonces, si yo me perdí un poco en la capa circular y no logré identificar bien, estoy segura si ese es músculo liso o estriado, voy a mirar a la muscular de la mucosa. Miren, aquí tenemos músculo liso, ¿sí? Músculo liso. Vemos cómo tiene la forma de la célula, cómo se ven los núcleos, ¿sí? Volvamos a la capa longitudinal, ¿ok? A la capa longitudinal de la capa muscular. Ahí estamos. Y comparamos. Se parece, ¿no? Se parece, ¿cierto? Es, por lo tanto, también tejido muscular liso lo que estamos viendo, ¿ok? Tejido muscular liso, fíjense ustedes. Entonces, pregunta. Si nosotros vemos solo tejido muscular de tipo liso en la capa muscular del esófago, ¿qué parte del esófago estamos observando? ¿El esófago superior, medio o inferior? Les coloqué una encuesta ahí.
para que ustedes puedan responder. ¿Sí? Entonces, si yo busqué, identifiqué solo músculo liso, en la capa circular y en la longitudinal, en ambas, ¿qué parte del esófago estamos mirando? Respondan sin susto porque esta encuesta es anónima, no tiene nota además, es solamente para que podamos hacer el ejercicio dentro del laboratorio, ¿cierto? Dentro de esta hora y saber si ustedes entendieron bien la idea o no. Entonces necesito que respondan, por favor, ¿ya? Y luego vamos a revisar ahí qué respondió la mayoría y qué piensa, ¿cierto? Si eso estaba, si la mayoría que respondió estaba bien o no, ¿sí? Podría mostrar en la guía del laboratorio la lámina propia, en la guía del laboratorio, ¿ok? Mientras tanto, la lámina propia, mire. En la imagen de la panorámica, esta es la mucosa, dijimos, esa es la mucosa. La mucosa tiene el epitelio de revestimiento, la lámina propia, ese tejido conectivo, y la muscular de la mucosa, ¿ok? En la imagen de la derecha, que tiene más aumento, el epitelio de revestimiento, la lámina propia, y luego la muscular de la mucosa, ¿ok? ¿Sí? Tiene menos color aquí porque la tinción está más suave, ¿ok? En la que vemos en la imagen de microscopía virtual es un poco más teñido, están los colores más fuertes. Esto en presencial se hacía con tejido real. Claro, la idea de esto es que esta misma placa que les estoy mostrando de la imagen de la guía son placas que tenemos nosotros en el laboratorio, que nosotros le sacamos fotos, hace un tiempo ya le sacamos fotos a esto, y ocupamos esas imágenes para que ustedes sepan qué parte tienen que mirar. Pero después ustedes en el laboratorio mismo, si ustedes estuvieran presencialmente, tendrían que cada uno en su microscopio mirar las placas histológicas y hacer este recorrido que nosotros hacemos cuando vemos el microscopio virtual, que es ir mirando en la placa, ir recorriendo y uno va moviéndose y va viendo, quiero ver la capa muscular y la voy viendo con más aumento, voy cambiando los objetivos, la veo un poquito con menos aumento, quiero verlo un poco más de lejos y así. ¿Okay? Así que sí. Eso sería lo mismo, solo que estamos haciéndolo ahora todos, ¿cierto? En conjunto, para que sepan qué es lo que tienen que ver y todo eso, pero luego lo ideal es que ustedes vayan a recorrer estas imágenes de microscopio virtual que pueden recorrer y pueden ir mirando, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo las estructuras. Y si tienen alguna duda, nos pueden preguntar. En el laboratorio real, uno de repente está mirando la placa y alguna cosa no sabe qué es, ¿ok? Profe, y ahí te levantan la mano, nosotros íbamos a ver, profe, dígame qué es esto, o no logro identificar bien, ¿me puedo ayudar? Y nosotros ahí los ayudamos, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo, ¿cierto? Solo que la parte, ¿cierto? Que ustedes ven la placa y recorren todas las placas virtuales, eso ya lo tienen que hacer ustedes en el horario que puedan, ¿cierto? De manera sincrónica. Esa línea delgadita más oscura que se ve abajo del epitelio, la línea delgadita, vamos a volver al epitelio de revestimiento. Que en la imagen de la guía no se ve tan... Dígame. Profe, es la foto de la guía. Ah, la foto de la guía. Ya, en la imagen de la guía no se ve tan bien, ¿eh? Pero esa línea, perdón, ahí con la flecha, esa línea delgadita, ¿sí? Esa línea delgadita es la lámina basal. Recuerden ustedes que todos los epitelios de revestimiento se apoyan en una lámina basal. ¿Qué era la lámina basal? La lámina basal es una capa de material acelular que está compuesto principalmente por colágeno de tipo 4 y por laminina, y bueno, muchas otras cosas más, pero esos son los componentes principales, que une al epitelio de revestimiento con el tejido conectivo subyacente. Por lo tanto, la lámina basal no es lo mismo que la lámina propia. Ojo con eso, porque si yo les pregunto, ¿qué es esto? Y ustedes me dicen, ¿es la lámina basal? Eso no es, esa es la lámina propia. Eso es tejido conectivo, ¿ok? Que tiene ese nombre. El tejido conectivo habitualmente suele ser laxo y le llamamos lámina propia, ¿ok? Y no es lo mismo que la lámina basal, porque la lámina propia es tejido conectivo, por lo tanto sí tiene células, fibroblastos, por ejemplo, ¿ok? En cambio, la lámina basal es acelular y une al epitelio de revestimiento con el tejido conectivo, ¿sí?
De nada. Entonces, ahí estamos. Ya. Casi todos han respondido. Faltan 8 personas que no sé si están durmiendo o si dejaron conectado la sesión y se fueron, pero hay 8 personas que no han respondido, así que bueno. Vamos, la mayoría respondió, así que vamos a parar. Una persona más alcanzó a contestar y les voy a mostrar los resultados. Contestaron 41 finalmente de 48. Y la mayoría dice que la parte del esófago que se observa es la inferior. En la imagen de microscopio virtual que estábamos viendo ahí, ¿sí? Esa parte estábamos viendo el tejido muscular y vimos que el tejido muscular que veíamos ahí era liso. Lo comparamos con el que estaba en la muscular de la mucosa, que sabemos que es liso. Si es que yo no me acuerdo mucho, me sirve para identificarlo, y me doy cuenta que, claro, solo hay músculo liso. Por lo tanto, si solo hay músculo liso, es la parte inferior, porque dijimos que luego el estómago tiene músculo liso, entonces por continuidad de tejido tiene que haber músculo liso en la parte inferior del esófago. La parte superior, 7 personas contestaron, pero ojo, la parte superior tiene el tejido que es estriado, así que si vemos solo liso, ¿ok? Entonces no puede ser la parte superior, ¿ok? Además, tampoco puede ser la parte media, porque en la parte media del esófago, en el tercio medio del esófago, hay de los dos tipos, hay estriado y liso. Si vemos solo uno de ellos, eso superior o inferior. Y si en este caso ese tipo de tejido muscular es liso, entonces es la parte inferior, ¿ok? Entonces, ojo con eso, si nosotros no sabemos qué parte del esófago estamos viendo en una placa histológica, voy a mirar el tejido muscular y puedo identificar. Ahora, dijimos que era la parte inferior. Entonces, yo quiero saber si es la parte inferior del esófago que está cerca del estómago, o sea, que es la parte del esófago que está ahora cercana a, ¿cierto? O sea, que ha pasado la parte abdominal, o sea, ha pasado al abdomen, ¿ok? Es ese esófago abdominal, que es una parte del esófago inferior, que es una parte chiquitita, ¿ok? Porque el esófago inferior es un tercio, o sea, una parte grande. Entonces, ya vamos a los plexos, Juliet. Estamos revisando, ya vamos al final de cuando terminemos de revisar todo lo de las capas, ahí vamos a ver los plexos. Paciencia, paciencia. La parte del esófago medio, ¿cómo coexisten? Podemos nosotros encontrar de repente músculo liso, y por ahí alguna célula muscular esquelética. O puede ser que nosotros veamos en la capa circular que hay casi puro, por ejemplo, músculo esquelético, y de repente nos aparece por ahí alguna célula muscular lisa o un grupo de células musculares lisas. Así, coexisten. ¿Ok? Están entremezcladas las células. ¿Sí? Ahora, yo me fui acá a la parte más externa ahora. Ahí está el cuadradito, ¿se fijan? En esta parte de la placa estoy en la parte más lejos, o sea, pasé la parte muscular, estaba por aquí, le veíamos estos pequeños grupos de músculo liso y pasé para acá. Ahí, como que se quedó agarrado, ahí sí. Pasé para acá, fíjense, solo tejido conectivo, hay vasos sanguíneos, ¿cierto? Por ahí algunos vasos, pero está como si estuviera roto el tejido, ¿ok? No veo que esto termine en forma, ¿cierto?, recta o en una forma como más delicada y haya por ahí un epitelio de revestimiento. No veo ningún epitelio de revestimiento plano simple por ahí. Por lo tanto, lo que estoy viendo yo ahí es adventicia, no es una serosa, es solo adventicia. Por lo tanto, si estamos viendo solo adventicia, todavía no es la parte del esófago que se mete al abdomen, ¿ok? Y si yo quiero corroborar eso más aún y quiero estar así como bien, bien segura, ¿de verdad podrá ser la parte que no es abdominal? ¿A qué parte puedo ir? Puedo ir a la parte de la mucosa. Y veo si hay estas glándulas que también habíamos visto en la submucosa, que son glándulas esofágicas. Recuerden que en el esófago abdominal, en la región cardial, hay glándulas que se llaman glándulas cardiales que aparecen en la mucosa. Dijimos que aquí estamos en la submucosa, por lo tanto estas no son glándulas cardiales, sino que son las esofágicas. Acá hay algunos conductos, que es lo que les mostraba, que a veces están un poco dilatados. Ahí vemos uno que va ascendiendo, ¿se fijan? Va hacia la superficie.
No sé si alcanzaremos a ver alguno completo que vaya para allá. No, no veo ninguno que vaya hacia allá. Y aquí, esta parte no se arma bien aún. No alcanzamos a ver glándulas en la mucosa. Por lo tanto, efectivamente, no estamos en la región cardial tampoco. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ir a los plexos. Me voy a mover para acá. Ya vimos el plexo de Meissner en la imagen de microscopía virtual. Y ahora les quiero mostrar el otro plexo, también en esta placa que estamos viendo de microscopio virtual. ¿Ya? Espérenme que arme un poquito la imagen. Ahora, respondo la pregunta mientras arma la imagen. ¿Aquí no se ven los plexos en la guía? No. Lamentablemente no alcanzamos a ver. Una, porque aquí estamos viendo primero una imagen muy alejada, no se ven todas las capas en esta imagen. Y en las fotos de acercamiento vemos acá la mucosa. En la mucosa no hay plexos, ¿ok? En la submucosa, donde vemos esta imagen, sí hay plexos, ¿ok? Aquí sí hay plexos, pero justo en esta imagen no se alcanza a ver ninguno. Entonces en la imagen de la guía aquí no podemos ver los plexos, ¿ok? Pero en la imagen de microscopía virtual ya vimos uno, vimos el plexo de Meissner, que es el plexo submucoso, y déjenme ver que esto arme. Ya se puso medio lento. A ver si lo alejo un poco y se arma un poco mejor. Paciencia. Ahí se va armando, parece. Ahí lo vamos a refrescar. A ver si ahí se logra armar de nuevo mejor. Ahí parece que sí se va a ir armando mejor la imagen. Fue muy, un acercamiento muy intenso. Ya, ahí. Miren ustedes ahí. Estamos entre la capa longitudinal externa y la circular interna de la capa muscular. Estamos ahí entre medio. Y se fijan ustedes que entre esas dos capas de tejido muscular hay esas bandas de tejido que aquí son más grandes, son más gruesas que lo que vimos en la submucosa. Eso que está ahí es tejido nervioso, ¿ok? ¿Cómo sabe usted que es tejido nervioso? Porque nosotros ya vimos tejido nervioso el semestre pasado, así que ya sabemos cómo identificar el tejido nervioso, ¿cierto? Identificar neuronas, identificar, ¿cierto?, los nervios y todo lo demás. Entonces sabemos que esto no es un vaso sanguíneo y que corresponde a tejido nervioso, ¿sí? Eso es el plexo de Auerbach, también llamado plexo mientérico, ¿ok? Nombre antiguo, plexo de Auerbach. Nombre nuevo, plexo mientérico, ¿sí? Entonces, ese es el plexo mientérico, ¿ya? Eso que estamos viendo ahí. Eso, ¿sí? Podemos buscar ahí. Normalmente está entre medio, entre el tejido, entre las capas del tejido muscular, ¿ok? Entre la capa circular interna y la longitudinal externa está. Ahí también hay más tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿cierto? Hay otro vaso chiquitito. Esto es plexo, ¿ok? Todo eso es plexo mientérico. De hecho, aquí, por ejemplo, se observan mucho mejor estas neuronas. Ahí hay neuronas. Recuerden que en el tejido del sistema digestivo, nosotros encontramos muchos tipos de tejido, entre ellos tejido nervioso, y se dice que hay más neuronas acá en el tubo digestivo que en todo nuestro cerebro. O sea, hay muchas neuronas. Aquí, ahí, de hecho, encuentran por ahí algunas neuronas que están ahí. Entonces, es plexo mientérico, ¿ok? Eso que está ahí, ¿ya? Y acá se puede ver bien, ¿ok? Ahora, si ustedes buscan el plexo mientérico y el plexo submucoso, o sea, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, ¿ok? Respectivamente, si los buscan en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, también hay, ¿ok? Se los estoy mostrando aquí en la placa de esófago porque aquí los encontramos justo por casualidad y se ven súper bien, entonces
Se lo estoy mostrando ahora. Pero también lo pueden ver en las otras placas de microscopía virtual de las otras partes del tubo digestivo. ¿Ok? Porque esos plexos están en todo nuestro tubo digestivo, están esos mismos plexos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un corte de estómago. Y aquí ven ustedes en una imagen de microscopía virtual un corte de estómago donde identificamos las mismas 4 capas. ¿Ok? Solo que aquí se ve así porque el estómago tiene muchos pliegues en su parte interna. ¿Ok? Tiene muchos pliegues. Entonces, se ve así porque tiene entonces, esos pliegues. ¿Ok? Entonces, por eso tiene ahí esos pliegues. Pero esta parte que estamos viendo aquí, si nosotros hacemos un poco más de acercamiento, nos vamos a dar cuenta que tiene muchos tipos de células diferentes y que por eso se ven colores diferentes. Así que vamos a tener el mismo problema y vamos a tener que refrescar un poco la imagen. Ahí se está armando. Y vemos muchos tipos de células diferentes, por eso se ven colores diferentes, aunque todos es como en una gama del rosado, entre rosado y lila, ¿ok? Pero se ven distintas tonalidades, ¿ok? Porque hay diferentes células acá, ¿ya? Ahora, nosotros vemos en la imagen de la guía de estómago, vamos a ir ahí con menos aumento para que veamos completa la imagen del corte de estómago. Ahí estamos viendo un corte de estómago donde, creo que ahí ya me alejé demasiado, ahí sí se ve mejor. Vemos un corte de estómago aquí, donde vemos todas las capas, ¿ok? Aquí se ve la capa mucosa, luego todo eso en la submucosa, tejido conectivo, luego la capa muscular está por aquí, y luego de eso aparece la serosa, que está aquí al final, ¿ok? Entonces ahí están las 4 capas. Pero nosotros queremos identificar en esas 4 capas las estructuras mejor. Entonces nos vamos a la imagen de microscopio virtual, que ahí yo puedo recorrer y puedo hacer un poco más de cosas. Entonces me voy a la capa muscular, la capa más, ¿cierto? Una de las capas que está casi la más externa, y me doy cuenta que efectivamente hay tejido muscular en esta orientación, tejido muscular que va en otra orientación, ¿cierto? Por lo tanto decíamos que la capa más externa era longitudinal, ¿cierto? Se ven ahí algunos grupitos de células musculares lisas, ¿sí? Está un poquito como plegado aquí el tejido, entonces no quedó tan bonito, se ve medio extraño, pero es tejido muscular liso. De hecho, en esa parte donde está un poco más plegada, nosotros podemos ver bien la forma de las células. Entonces podemos ver que esas células, que ahí ya está armando mejor, ¿cierto? Son estas células que tienen esa forma fusiforme, que son más gorditas al centro y más acusadas a la periferia. Son esas células con núcleos como ovalados. ¿Okay? Ahí. Entonces vemos que hay células musculares lisas, la capa circular. Pero acá la capa circular no es la más interna porque aparece después de la capa circular. Ya vamos armando la imagen. Aquí, si ustedes se fijan, aparecen por ahí algunos grupos de fibra que van en una orientación como media así inclinada, no va exactamente igual como va la capa circular, ¿se fijan? Sino que son algunas fibras muy poquitas en una orientación que es oblicua. Entonces, la capa muscular del estómago tiene en la capa muscular, a su vez, 3 capas de músculo liso todas. La más interna es oblicua, la media es circular, la que está al medio, y la otra es longitudinal. O sea, es una capa oblicua interna, que van así, algunas fibras, entonces van como medias dispersas, ¿sí? Luego una capa circular, que va así, y luego una capa longitudinal, que va así, atraviesa. ¿Ya? Entonces son esas 3. Todas de músculo liso. Profe, Dígame. ¿me podría señalar de nuevo cuál era la oblicua, por favor? La oblicua, miren. La oblicua, como son pocas fibras, no es una capa tan grande, las células están como dispersas, están separadas, ¿ok? Uno ve pequeños grupos de células. Este, por ejemplo, ese grupito, ese otro grupito que está ahí, ¿te fijas? Esos todos son de la capa oblicua. La capa oblicua no es como tan capa, ¿ok? Sino que es un poquito más disgregada.
Ahora, luego, ¿cómo sabes tú que ese es el oblicuo y hasta ahí llega? Porque luego acá hay fibras de colágeno, se fijan, esas son fibras de colágeno, no tienen núcleo, ¿ok? No son células, sino que son fibras, porque no hay núcleo ahí. A ver si arma un poco mejor, a ver si me alejo ahí. Ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Entonces son fibras de colágeno. Entonces aquí ya estamos en la submucosa, ¿sí? Todo eso ya es submucosa. Y luego, miren, más capas de músculo liso, la muscular de la mucosa. Entonces, si yo quiero comparar un poco para ver si efectivamente es músculo liso lo que estaba viendo yo ahí, me fijo en la muscular de la mucosa, que aquí es más delgada, que en el esófago es más chiquitita, y la comparo. ¿Se fijan que es músculo liso? Eso que está ahí, músculo liso, eso que está ahí, músculo liso. ¿Ok? Es la muscular de la mucosa por un lado, y la capa oblicua de la capa muscular, que está acá. ¿Sí? Y entre medio, submucosa. También el tejido tiende a ser denso, solo que aquí está un poco como separadito, que no les quedó tan bien la muestra. Miren ahí, plexo de Meissner, el plexo submucoso. Se ven ahí pequeños grupos de plexo submucoso. Eso, que está ahí. Ahora, como ya vimos la muscular de la mucosa, sabemos que de aquí hacia allá, entonces está la mucosa. De la muscular de la mucosa hacia la parte más interna, todo eso es capa mucosa, ¿sí? Esas células que están ahí, esas células que están ahí, ¿sí? Estas células que están ahí, todas ellas son del epitelio del estómago. Y esas células que quedan entre medio, con algunas fibras de colágeno, con esos espacios blancos que es sustancia amorfa, eso es el tejido conectivo de la lámina propia, que es muy celular. Se fijan que aquí como que se nos mezclaron el epitelio de revestimiento y la lámina propia, están como todos mezcladitos. Por eso les digo que en el esófago es más ordenado, porque es epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Aquí es como epitelio, lámina propia, todo junto, y luego la muscular de la mucosa. ¿Sí? Es un poquito más desordenado aparentemente, entonces uno le cuesta más identificar. Entonces, por eso hay que mirar bien el esófago primero. Ahora, en el caso del epitelio, fíjense ustedes, las células más superficiales del epitelio son células cilíndricas. Aquí entonces hay un epitelio de revestimiento cilíndrico, ¿ok? Cilíndrico. Pero luego las células, y eso lo podemos ver súper bien en la imagen de la guía, que lo vamos a mirar con más aumento. Perdón, estoy moviendo la foto, perdón. Luego ahí lo podemos ver súper bien en la imagen de la guía, porque esta placa que tenemos en el laboratorio es súper buena, entonces se ve muy bien. Fíjense ustedes que ahí tenemos esas células cilíndricas que les mostré yo en la imagen del microscopio virtual. ¿Sí? Perdón. Luego, el tejido de este epitelio de revestimiento que reviste entonces la superficie interna, se profundiza hacia el interior de la capa mucosa del estómago, ¿sí? Y sus células cambian, se vuelven más claritas. ¿Se fijan ustedes que están más claras en su tonalidad de tinción? El color, ¿cierto? Se ve más clarito. Entonces, estas son células diferentes a estas. Este epitelio de revestimiento entonces cambió a un epitelio glandular. Y las células que vemos ahí son células mucosas, por eso son más claritas en su citoplasma. Y el núcleo que antes estaba al medio de la célula, ahora se desplazó a la base de la célula, ¿se fijan? Entonces son otras células, ¿sí? Por lo tanto, en el estómago tenemos epitelio de revestimiento y tenemos glándulas gástricas, que también entonces es epitelio de la mucosa, pero es un epitelio glandular, ¿ok? ¿Profe? Son glándulas gástricas, dígame. Y ese como espacio blanco que se hace ahí sería ¿Ya? la foviola gástrica. Exacto, ese espacio que está ahí es la entrada a la glándula gástrica. Glándulas que, como se fijan ustedes, son ramificadas, aunque hay algunas glándulas que son simples, algunas glándulas es solo entrada para una sola glándula, ¿ok? Pero acá, por ejemplo, esta es ramificada, ¿ok? Y la entrada es la foveola, o también llamada fosita gástrica. Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo una flecha ahí y le digo, ¿cómo se llama esa estructura o cómo se llama ese espacio que está ahí? Ustedes me van a decir foveola.
O también me pueden decir fosita gástrica, también está bien. Cualquiera de los dos términos es correcto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos que ahí justo en la entrada? Porque ahí el tejido se profundizó, ¿se fijan? Y las células cambiaron de ese epitelio de revestimiento que tenía células cilíndricas a un epitelio glandular que tiene células mucosas. Ahora, si vamos más allá, si yo me sigo metiendo por la glándula, las células van cambiando de nuevo. Aparecen unas células más naranjas que en la imagen siguiente, aquí, se ven con mucho más aumento. Esas células naranjas que están ahí son células parietales, ¿sí? Y si voy más al fondo de la glándula, o sea, me metí por aquí, pero llegué más allá, entre medio de esas células parietales comienzan a aparecer cada vez más de estas células, de esas moraditas que están ahí, que son las células principales, ¿ok? Y si ustedes se fijan, el tejido conectivo cada vez es menos. Entonces, eso que está ahí rosado es tejido conectivo. Por lo tanto, esa es lámina propia también. ¿Okay? Entonces, entre medio de las glándulas hay lámina propia con pequeños vasos sanguíneos, como ese capilar que tiene ese eritrocito ahí. ¿Okay? Con colágeno y todo lo demás propio del tejido conectivo laxo, como el que se observa ahí. ¿Ya? Ahora, también hay células enteroendocrinas como las células G, que secretan gastrina, por ejemplo, pero esa ya hay que identificarla con anticuerpos específicos, porque si no se nos confunden con otras células. Igual que las células madre, estas llamadas stem cell, ¿okay? También se nos confunden, si no las teñimos con otro colorante. Entonces, si yo me sitúo, por ejemplo, me voy a situar... Profe, Dígame. y en la imagen de la guía, cuando sale la submucosa, ahí se veían los vasos sanguíneos, ¿cierto? En la submucosa, imagen de la guía, vamos a la imagen de acá. Submucosa. Aquí, en esta parte, donde Sí. está submucosa, esos gigantes son vasos sanguíneos, ¿sí? Allá. Está lleno, muchos vasos sanguíneos. Es muy irrigado el estómago. De hecho, tiene, en anatomía ustedes deben haber visto que hay vasos sanguíneos que llegan de un lado del estómago y otros vasos que llegan de otro lado. O sea, unos llegan por la parte superior y otros por la parte inferior, de manera que el estómago quede súper irrigado por todas partes para que en caso de que algún vaso se tape, ¿cierto? Pueda tener de todas maneras irrigación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo me voy a situar aquí y... ¿Por qué se pixela tanto? Entonces, voy a situarme aquí y les voy a señalar esta célula que está ahí, que es la misma que está ahí, el mismo tipo de célula, todas estas que tienen ahí núcleo en la base y el citoplasma más clarito. Díganme ustedes, ¿qué célula es la que estamos viendo ahí? Esa célula, esa, la que está apuntando la manito. Tienen ahí una encuesta que les puse para que voten. ¿Es una célula parietal, una principal o una célula mucosa? Profe, ¿puede apuntar de nuevo la célula? Está ahí, miren, Por favor. ahí en la pantalla, en la imagen de microscopía virtual, hay una manito chiquitita. No sé si la alcanzas a ver. Que pasa que ustedes puede ser que vean la pantalla más pequeña de lo que la veo yo. Hay una manito, miren, estoy moviendo el puntero. ¿Lo ven? ¿Sí? Esa. Esa célula. ¿Qué célula es? ¿Será una célula parietal, una principal o una célula mucosa? Estamos dentro de la glándula gástrica. ¿Sí? Este es el tipo de preguntas que uno les hace después en las pruebas, ¿ah? Si ustedes se acuerdan, nosotros vamos y le decimos, por ejemplo, ¿qué célula es la que está observando en la imagen? La que está, ¿cuál es la célula señalada? Entonces, eso. Entonces, para que vamos ensayando y ustedes vean si entendieron o no. ¿Sí? Esa célula, esa que estoy apuntando con la manito. ¿Será una célula parietal, una principal o una célula mucosa? Voten, que vamos a cerrar la encuesta, porque si no estamos mucho rato con la encuesta y se nos pasa el tiempo. 31 personas han contestado, faltan todavía que contesten.
Hay Profe, 49 personas, dígame. en la foto de la guía donde salen las células parietales y principales, ¿Ok? ¿las principales son las que son las más moraditas? Las principales son las más moradas, en la imagen de la guía, vamos aquí en la foto de acercamiento. Las que tienen núcleo morado y citoplasma moradito, esas son las principales. Y las parietales son las que tienen núcleo morado y citoplasma rosado, y que son más grandes que las principales. Si ustedes se fijan, las principales son más chiquitas, las parietales son más grandes, ¿sí? Y tienen esta forma que es como media cúbica, ¿sí? Sí, gracias, profe. Ahora, por otro lado, las células mucosas dijimos que son estas células que son más claritas, ¿cierto? Que tienen citoplasma un poquito más claro. Entonces, en la imagen de microscopía virtual que estábamos viendo, yo le señalé esta célula. ¿Qué célula era? Por lo tanto, ¿qué célula es? Las vimos en la guía. Ya, no sé si los demás estarán durmiendo, o si estarán, o si dejaron prendido y se fueron, pero veo solo un 75% de los que están presentes que respondieron. Dice Sebastián que él dice mucosa, pero con signo de interrogación, así que tampoco está seguro. Hay que responder con seguridad, ¿sí? Y sin equivocarse. Acuérdense que ustedes después van a tener que tomar decisiones muy rápidas y que generalmente tienen que ver con la vida y la muerte de una persona. Entonces tienen que ser rápidos y seguros en lo que están haciendo, ¿sí? Seguros y seguras, ¿sí? Hay que tener seguridad, ¿sí? Y decir, sí, eso es lo que yo creo y eso es lo que hay que hacer, rápido, ¿ok? En las pruebas, por eso nosotros les damos poquito tiempo en las pruebas que son de gincana, porque tienen que ser rápidos y rápidas para responder, ¿ya? Ya, a la 1, a las 2, ya dimos mucho tiempo y se nos acaba el tiempo y tenemos todavía hartas cosas que revisar en la guía. A la 1, a las 2, a las 3. Ya. Respondieron 42 personas. Les voy a mostrar ahí los resultados. Están bien parejos, ¿ah? Es como, no están muy seguros. La célula que está ahí es una célula mucosa. Se fijan que en la guía la imagen se ve mejor, ¿ok? En la imagen de microscopía virtual está más difícil. Las células no se ven tan bien, están como una tinción media rara y aparte que está ahí medio oblicuo. Entonces, en esta parte que vemos, nosotros estamos viendo corte de las glándulas gástricas y están pasando todas más o menos por el mismo lugar. Entonces vemos que en toda esta parte hay solamente células mucosas, así que a pesar de que tuvo más o menos parejo, de todas maneras ganó la opción mucosa, que es la correcta, ¿ok? Entonces, si nosotros nos alejamos, la idea es que ustedes vayan a buscar partes de donde se observen también otro tipo de células. Entonces, por ejemplo, podemos ir a situarnos acá, donde vemos células mucosas, por aquí deberíamos encontrar algunas parietales, más allá algunas principales, entonces ustedes recorran su muestra, ¿ya? Después, con tiempo, ustedes vean la muestra y recórranla con calma, ¿ya? Para que puedan encontrar distintos tipos de células, ¿ya? Ahí van armando, ahí, por ejemplo, se fijan que aquí en esta parte ya está más fácil, porque vemos que ahí están las células mucosas y miren, rápidamente, les voy a mostrar de nuevo otra vez así encuesta, pero ahora respondan bien rápido, sin pensar mucho. Esa célula, esa más naranjita, más grande, o esa, todas son del mismo tipo, esas que están ahí. Esas, ¿cuáles serán? Miren, ya vimos las mucosas, estas son, por lo tanto mucosa ya no, espero que nadie responda mucosa. Muy rápido, ¿cuál será esa? A la 1, a las 2, a las 3. Vamos a cerrar la votación. Ya, alcanzaron a responder 40 personas. Parietal, bien. Estas naranjitas o más rosadas, más intensas, es un rosado medio anaranjado, estas son células parietales. Miren, esas chiquitas que están ahí son principales, esas moraditas. ¿Sí? Esas moradas chiquititas, citoplasma morado, principal. Y miren, por ahí se nos coló otra parietal. O sea, las parietales igual pueden estar hasta el fondo de la glándula. Pero normalmente cuando ya terminamos la glándula y ya vemos la muscular de la mucosa, como se ve ahí, ¿sí? La mayoría de las células son principales, algunas células G, pero ahí con esta tinción no se ven las células G. ¿Okay? Así que las que les podemos preguntar en la prueba, les doy el dato al tiro.
las células cilíndricas del epitelio de revestimiento que vimos al principio, las mucosas, las parietales, las principales. Esas, estudienlas bien, ¿ok? Estudienlas súper bien porque esas son las que vamos, sí, a preguntar, o ahora en la prueba, o en control, o en el examen, en algún momento se las vamos a preguntar. ¿Ya? Ok. Valentina pregunta. Profe, ¿cuál fue la primera que dijo? ¿Células cuánto? Las células que vimos ahora en el estómago, vimos las células cilíndricas del epitelio de revestimiento. Células que llaman también enterocitos. Por ejemplo, en el intestino delgado le llaman enterocitos a esas células. ¿Ok? Las células parietales, las principales y las mucosas. Esas células, porque son las que vimos ahora, esas se las vamos a preguntar sí o sí. Al menos en imágenes. De manera teórica, obviamente les pueden preguntar también por las otras células, por las células madre, por las células G, ¿cierto? Por otras células enteroendocrinas, sí, obviamente. Sobre todo en fisiología, ¿ya? Pero en la parte práctica, si yo les muestro una foto, una imagen y les digo, dígame qué célula es esta, probablemente les vamos a preguntar por alguna de ellas, en algún momento, ¿ya? O sea, en el control, en la gincana, en el examen, o tal vez en todas las instancias, no sé, pero en algún momento se lo vamos a preguntar, ¿ya? Porque es importante, así que sí, se las vamos a preguntar. Dice, ¿el núcleo de la célula mucosa estaba hacia la base? Sí, el núcleo de la célula mucosa se encuentra hacia la parte basal de la célula. Y las células principales no se parecen a los núcleos. Ah, ok, sí, si tú te fijas, la célula, me voy a mover aquí en la imagen de microscopio virtual, si vemos con acercamiento, vamos a ver cuánto me puedo acercar sin que se me pixele tanto la imagen. Ahí ya se me empezó a pixelar mucho. Ahí, a ver. Vamos a probar, ahí está un poco mejor. Si tú te fijas bien, aquí estamos viendo una célula principal, como esa, por ejemplo. ¿Okay? Ahí, bueno, ahí hay otras más. Entonces, ustedes se fijan, el núcleo es morado, el citoplasma también es morado, pero el morado del citoplasma es un poquito más claro que el morado del núcleo. Entonces lo logramos distinguir, núcleo de citoplasma. Pero de todas maneras, la célula completa tiene un color morado, solo que de distintas tonalidades del núcleo de citoplasma. ¿Sí? Así que, ¿son totalmente moraditas? Sí. Pero no se parece la célula al núcleo, en realidad la célula tiene núcleo, ¿ok? O sea que en realidad el color sí es el mismo del núcleo, se tiñe con el mismo colorante. Citoplasma se tiñe un poco más suave, por eso se ve como más lila, y el núcleo se ve más morado, ¿ok? Son distintas tonalidades del mismo color, en realidad, ¿ya? Ya. Saltémonos un poquito el hígado y pasemos de inmediato al intestino delgado y grueso para que identifiquemos aquí, porque en realidad aquí es más fácil, ya que vimos estómago, intestino y esófago, perdón, es más fácil identificar las estructuras de intestino delgado y grueso, así que va muy rápido para que después podamos ver hígado con un poco más de calma antes que se nos termine la hora, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos lo mismo que en la imagen de estómago, tenemos una panorámica, una imagen que estamos viendo con más aumento, ¿ya? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo la mucosa, de hecho aquí en esta imagen les pusimos unos corchetes, y entonces usted sabe, de aquí para acá, mucosa, todo eso, este corchete, su mucosa, la muscular y la serosa, que está acá. Entonces, está identificado ya. Igual que en la imagen de intestino grueso. Se fijan aquí para que puedan identificar las capas. Fíjense en la serosa del intestino grueso, que es mucho más grande y de hecho tiene adipocitos. ¿Okay? Entonces es una capa bien gruesa. Fíjense ustedes, dígame. En el intestino delgado, la serosa, esa ¿Ya? como línea después Eso, de... ahí, eso, Sí, eso. eso sería el epitelio. Eso sería tejido conectivo laxo más un epitelio de revestimiento plano simple que se llama mesotelio. Eso es una serosa. Ya, ¿Sí? Tiene dos tejidos la serosa. Tiene tejido conectivo laxo y tiene un epitelio de revestimiento plano simple. ¿Ya? Si fuera adventicia tendría solo tejido conectivo, no tendría epitelio. ¿Sí? gracias, profe.
De nada. Entonces, esa es la serosa. Entonces, la serosa, simple. Tejido muscular, liso, ya lo vimos. Entre medio de la capa circular interna y la longitudinal externa podemos encontrar al plexo de Auerbach, el plexo mientérico, ¿sí? Lo podemos encontrar por ahí, ya lo vimos también. La submucosa acá es de tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos grandes y otros más chiquitos. De hecho, vimos intestino delgado cuando vimos vasos pequeños en el semestre pasado, y vimos intestino delgado también para mirar tejido conectivo laxo. Así que son tejidos que ya han visto. La submucosa la hemos revisado antes, aunque ustedes no se habían dado cuenta probablemente. Ahora, esto que está aquí es la mucosa. De hecho, ahí tienen los corchetes que marcan. Dígame. Disculpe, ¿dijo que eran vasos sanguíneos chicos o grandes? De los dos, grandes y chicos, porque es un tejido que es muy irrigado, pero hay muchos vasos sanguíneos pequeños, muchos. Hay algunos vasos más grandes, de hecho ahí se ve, miren, ese que está ahí, a ver, se lo muestro ahí con ese. Ese que está ahí es grande, ¿se fijan que es un vaso sanguíneo grande? Lo estamos mirando en una panorámica, estoy mirando bien alejado y se ve. O sea, es un vaso sanguíneo grande, pero hay unos chiquititos, hay uno más chico, ahí hay más chico, y si lo pusiera más aumento, hay más chiquititos todavía. Hay hasta capilares, ¿ok? Entonces hay de todo, ¿sí? De todo, pero de nada. Ahora, los vasos grandes tampoco son tan grandes, no es como la aorta, ¿ok? No, no van a encontrar, acuérdense que el intestino delgado está irrigado por la mesentérica superior, y la mesentérica superior se ramifica, por lo tanto llegan vasos grandes, pero se van, a medida que se van ramificando, cada vez son más pequeñitos, ¿sí? Ahora, esa que está ahí, para terminar, la capa más interna, la mucosa, también la vimos cuando vimos el epitelio de revestimiento cilíndrico simple con microvellosidad y células caliciformes, cuando vimos epitelio de revestimiento al comienzo del semestre pasado. ¿Okay? Entonces, también ya habíamos visto estas estructuras en forma de dedo que se llaman vellosidades intestinales y que tienen este epitelio. De hecho, ahí tenemos en la foto de acercamiento de la imagen que está ahí, tenemos una vellosidad intestinal y vemos, ahí pusimos de lado, eso sí, porque estaba así la vellosidad, y la foto que está acá al ladito, lo dimos vuelta así, ¿ok? Entonces, se ve ahí el epitelio que tiene células caliciformes, ¿cierto? Que tiene ahí las células caliciformes, tiene estas células cilíndricas que dijimos se llamaban enterocitos, hay microvellosidades ahí, ¿sí? Es un epitelio simple, y eso que se ve aquí, eso que está, es lo que está allá adentro, que es la lámina propia, ¿okay? La lámina propia, que es de tejido conectivo laxo, con muchas células móviles, porque nuestro sistema inmune ahí, ¿cierto? Se mete y las células están ahí para protegernos, ¿cierto? En caso de que algo podamos comer, por ejemplo, que nos pueda hacer mal. Entonces están ahí muchas células del sistema inmune, por eso la lámina propia es tan celular, ¿ok? Muy Profe, celular. Dígame. y ahí no se puede ver las válvulas ay, no sé cómo se dice, Kerkring. Ah, no, lo que pasa es que eso ya son pliegues más grandes. Entonces, déjame ver si en la imagen de microscopía virtual, la imagen que tenemos ahí tiene un acercamiento un poco más grande, a pesar de que es una panorámica. Pero mira, en la imagen de microscopía virtual, ahí estamos viendo intestino delgado. Fíjate ese pliegue grande, ese es un pliegue circular, o también llamado válvula de Kerkring. El nombre válvula de Kerkring es un nombre como antiguo, ¿ya? El nombre nuevo, pliegue circular. También por ahí en algunos libros le llamaban, yo me acuerdo, válvula connivente, pero también ese es un nombre como poco usual. ¿Okay? Entonces debe ser grande ese pliegue. Uh-huh. Como... Es un pliegue tan grande que tiene, si tú te fijas, múltiples vellosidades intestinales en toda su superficie. Y es un pliegue que arrastra, además de la mucosa, arrastra su mucosa acá adentro. Entonces todo eso es su mucosa, eso que está ahí. ¿Te fijas? Esto que está ahí es la submucosa, eso, donde está pasando la manito. Entonces, Y la profe, submucosa se mete ahí. Dígame. podríamos decir que se parece como a la fobiola gástrica. No, porque la fobiola gástrica está solo en la submucosa. O sea, perdón. De nuevo. La fobiola gástrica es la entrada a la glándula gástrica que está solo en la mucosa. Solo en la mucosa. En este caso, este es un pliegue
que tú te fijas, está compuesto de mucosa y submucosa, de ambas capas. La foveola es la entrada a una glándula gástrica. Y de hecho, la entrada a la glándula, te la voy a mostrar en la imagen de la guía. Fíjate tú, la glándula intestinal está acá. Eso, es como la vellosidad intestinal que se da vuelta, ¿sí? Y la glándula gástrica tenía su entrada aquí, ¿te fijas? Esa es la entrada a la glándula gástrica, esa es la fosita gástrica o foviola. Fíjate en el intestino delgado. La entrada a la glándula gástrica está acá. Es solo dentro de la mucosa, no incluye la submucosa, ¿sí? No es lo mismo. Ya, ¿Sí? ahora ya caché. El intestino delgado tiene muchos niveles de aumento de superficie de absorción. Como nosotros tenemos estos grandes pliegues, podemos aumentar la superficie para poder tener más vellosidades intestinales. Y como las vellosidades intestinales sobresalen, entonces aumentamos la superficie con células absortivas, que son los enterocitos, y se nos mete también hacia el interior el tejido epitelial, ¿cierto? Formando estas glándulas intestinales. Entonces tenemos las vellosidades hacia el lado externo, pero hacia el lado interno, ahí de hecho se nota mejor, miren, ahí tenemos las glándulas intestinales. ¿Conocen otro nombre para la glándula intestinal? ¿Alguien recuerda? Criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn, exactamente. Entonces, esas glándulas intestinales, estoy esperando a ver si me arma mejor la imagen. Ahí sí. Esas glándulas intestinales que se ven ahí, esas son las famosas criptas de Lieberkühn. ¿Ok? Y si nosotros nos vamos al final de la glándula gástrica, en la parte donde termina la glándula gástrica, se fijan que al fondo de la glándula gástrica, perdón, estamos de nuevo, glándula gástrica no, glándula intestinal, al fondo de la glándula intestinal, al fondo de la cripta de Lieberkühn, nosotros nos encontramos con estas células que tienen como unos granitos en el citoplasma, ¿sí? Estas células que están aquí, que de hecho en la guía también hay un acercamiento, aunque no se nota tan bien, estas células que están aquí. Hoy cada vez que cambio, me cambia a la de estómago. Ahí. Esas son las células de Esas. Panet. Las células de Panet, muy bien. Estas son las células de Panet, ¿ya? Entonces, células de Panet, ¿se fijan? Glándula intestinal, entre medio, lámina propia. Y al fondo, ahí después, al final de la imagen, células musculares lisas. Hay muscular de la mucosa, más delgadita, pero hay. Y aquí la última foto de la guía corresponde a tejido muscular liso, ¿ya? Ahora, en el caso del intestino grueso, es lo mismo que corresponde a las glándulas intestinales, células caliciformes, si ustedes se fijan también, pero no hay células de Panet y no hay vellosidades intestinales. ¿Ok? Todo lo demás es igual, salvo que la serosa es más grande. La serosa es más grande y tiene este adipocito. ¿Se fijan? Muchos adipocitos. ¿Ya? Capa muscular, circular interna, longitudinal externa. Dígame. Esa, en la capa muscular, su conformación eran las teñas del colon. En la capa muscular hay algunas partes, son 3 partes específicamente, donde la capa longitudinal externa se condensa. De hecho, creo que en la imagen de microscopía virtual hay algo de eso. Si es que logro armar. Ahí. Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos la capa muscular, ¿sí? Ahí tenemos la capa muscular. Y si uno la mira, se ve, esta es una imagen de colon, se ve la capa muscular más o menos homogénea, la capa circular es más gruesa, la longitudinal es más delgada, ¿sí? Igual como lo que se ve en la guía, ¿ok? Pero hay algunas partes en que se condensa un poquito más la capa longitudinal y se va a engrosar. No se ve bien eso también en la otra imagen, lamentablemente, para que lo veamos bien, pero esta capa es la que en algunas partes es más gruesa, ¿ok? Se ve como esas imágenes que son las teñas del colon. En todo el resto es más delgadita, como acá. O sea, no es que solo en las teñas del colon haya capa longitudinal. En todo el intestino grueso hay capa
circular interna y longitudinal externa. Solo que donde hay tenias del colon es donde se condensa un poco más. ¿Ok? Ahora, para terminar, porque ya estamos sobre la hora, esta imagen corresponde a hígado, ¿ok? Cada vez que pongo se me cambia estómago. Ya, esto es una imagen de hígado, y aquí ven ustedes un lobulillo hepático clásico, con la vena central, ¿ok? Con los hepatocitos en forma de rayos, con los capilares sinusoides, son esos espacios en blanco entre medio, y esos espacios, que son los espacios porta, donde si uno hace aumento y busca bien, pueden encontrar la tríada portal. Foto que en la derecha, en la foto del lado derecho está una rama de la arteria hepática propia, una rama de la vena porta y un conducto biliar, ¿sí? Esos son los 3 elementos de la tríada portal. Puede ser que de repente nosotros encontremos uno solo, que no encontremos todos, ¿ok? Entonces hay que tener paciencia y buscar bien. Si ustedes se fijan, aquí tenemos muchos lobulillos. Aquí estamos viendo una imagen de hígado. Este es humano, entonces cuesta un poquito verlo, pero fíjense ustedes, ahí está la vena central. Ahí vemos un lobulillo hepático clásico, ¿sí? Con esta forma hexagonal. Esa es la vena central a la cual convergen los hepatocitos, van como en filita, ¿sí? Y si ustedes se fijan bien, ahí en los vértices encontramos los espacios porta con los elementos de la tríada portal. Entonces, por ejemplo, si yo me sitúo aquí, voy a ver que hay distintas ramificaciones de la vena porta, ¿ok? Y aquí alcanzamos a ver algo de un conducto biliar, ¿sí? Voy a ver, ahí hay muchos hepatocitos. Hepatocitos pueden tener un núcleo, 2, a veces hasta 2. Hay otro espacio porta, ¿se fijan? Más vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces podemos ver los elementos de la tríada portal. Entonces, si yo no puedo definir muy bien un lobulillo porque están muy cerca uno de otro y no veo también la forma, en humanos hay poco tejido conectivo, busco los espacios porta, busco esos vértices donde podemos observar la tríada portal. Entonces, ahí veo, por ejemplo, ¿cierto?, los elementos de la tríada portal. Ahí vemos una rama de la vena porta, y eso que está ahí, última encuesta, y ya nos cambiamos luego a la otra parte que ya se nos acaba el tiempo. Eso que está ahí, ¿qué será? ¿Será una rama de la arteria hepática? ¿Será una rama de la vena porta, como esa que está ahí? ¿O será un conducto biliar? ¿Qué será? Ustedes ya saben reconocer arterias y venas, porque las vimos el semestre pasado, entonces deberían poder reconocer. ¿Qué es eso? Eso que está ahí. Que miren, ahí hay otro, pero más chiquitito. ¿Qué será? Para que comparen, es una rama de la vena porta, que está ahí al ladito, ¿ya? Ahí. Entonces, para que puedan comparar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa estructura? Ya, vamos a hacer una encuesta así ultra flash, así que respondan así, sin pensar mucho, el instinto, y ustedes ya lo vieron el semestre pasado, así que, yo me acuerdo que esta era. ¿Qué cosa será? Eso que está ahí, a la 1, a las 2 y a las 3 vamos a cerrar la encuesta, así que respondan rápido a la 1, a las 2. Al menos el 75% que vote, diga ahí su resultado. Ya. Ahí tenemos. La mayoría me dice que es una rama de la arteria hepática. Bien, esa es una rama de la arteria hepática, ¿sí? Y hay una arteriola, de hecho, ¿ok? También entonces es lo mismo, pero rama de la arteria hepática propia. Entonces la idea es que ustedes aquí vayan recorriendo, ubiquen los espacios porta y vean los distintos elementos de la tríada portal, ¿ok? Y aprovechen Profe. de ver obviamente los hepatocitos y todo eso. Dígame. Profe, el espacio blanco que hay entre medio se llama espacio de Dice. El espacio blanco, en el espacio que está ahí hay capilares sinusoides, fíjate, hay un capilar, por ejemplo, hay un capilar sinusoide,
Y queda ese espacio entre el capilar sinusoide y los hepatocitos. Exactamente. Ese espacio que está ahí, que es súper chiquitito, casi virtual. Ese es el espacio de Dice o espacio de Dice. Sí, ese. Entonces, en algunas partes se alcanza a ver. ¿Okay? Ahí, como ven el capilar sinusoide, ahí lo logramos identificar muy bien. ¿Sí? Así que súper, súper bien. Gracias, profe. De nada. Ya, y por último, me preguntan por ahí por las placas de Peyer. A ver, veamos si vemos una placa de Peyer en la foto de la guía primero. No me acuerdo si en la foto de la guía había, ahí no hay, y ahí tampoco hay. Veamos la imagen de microscopía virtual rápidamente si vemos alguna placa de Peyer. Ahí se ve alguna placa de Peyer, sí. Fíjense, aquí tenemos intestino grueso y hay acumulaciones de tejido linfoide, hay pequeños folículos linfoides. Eso que está ahí, eso morado, ese chiquito, ese más grande, y a veces es tan grande que no solamente está en la submucosa, sino que se mete a la mucosa. Esas cositas que están ahí, esas son placas de Peyer, ¿ya? Entonces, si alguien quiere ver ahí las placas de Peyer, esas son, ¿ya? Ahí una placa de Peyer mucho más grande, hay otra más grande, ¿ya? Entonces, en la placa de colon de intestino grueso, ahí se ven bien, y en la placa de intestino delgado, no sé si se alcanza a ver alguna placa de Peyer también, porque también hay. Aquí creo que alcanzo a ver una chiquitita, no muy grande. Aquí hay una placa de Peyer también. No está muy teñida esta placa, no se ve tan bien, entonces, pero ahí en esa parte hay también una placa de Peyer. Está solo en la mucosa en este caso. ¿Ok? Es ese pequeño círculo. ¿Sí? Esa es una placa de Peyer. Ya, chicos y chicas, son las 11:30, así que le voy a avisar ahora ahí a la profesora que nosotros ahora recién terminamos para que les pueda dar, aunque sea unos minutitos de recreo. Pero eso es. ¿Hay alguna otra duda, chicos y chicas? ¿No? ¿Ninguna duda más? Ya, creo que abarcamos todo, sí. Respondimos todas las preguntas y todo, así que creo que estamos ok. Cualquier otra duda que les surja después, si ustedes miran estas imágenes de microscopio virtual y por ahí algo no logran identificar o tienen alguna duda, me pueden preguntar a mí, pueden preguntar a la profesora Corina o pueden preguntar en los foros también que vamos a estar habilitando, ¿ok? Así que como tienen después también una semana de descanso, si alguien quiere preguntar durante esa semana también puede preguntar, ¿ok? Ya, chicos y chicas, vayan a la otra parte. Yo ya le avisé a la profesora que recién terminamos acá, así que para que alcancen a tener unos minutitos, alcancen a salir de acá y conectarse al otro lado, ¿ya? Que estén bien. Chao, chicas, chao, chicos, que estén muy bien. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos.